Queridos compañeros y compañeras, bienvenidos una tarde más a la agrupación virtual de Moncloa. Ya estamos casi a final de temporada, así que hay que aprovechar la charla de hoy porque luego hasta septiembre ya no hay más. Hoy hemos invitado al compañero Diego Cruz, que como sabéis es diputado en la Asamblea de Madrid y además es el vicepresidente segundo de la Asamblea. Desde que empezamos estas charlas en abril ha habido muchos compañeros y compañeras que habéis dicho y preguntado muchas veces que cuál era el trabajo que se hacía en la Asamblea y que a veces nos llegaban las noticias y todo el trabajo que hacen los compañeros y las compañeras de una manera así como directa. Y ese es uno de los motivos por los que hemos invitado hoy a Diego, para conocer de primera mano lo que están haciendo y sobre todo una cosa que nos parece muy interesante y es cuál es la situación de la Asamblea y cuál es el análisis que hace Diego de la situación política que estamos sufriendo en Madrid con el COVID y con el post-COVID. Así que, sin más, Diego, cuando tú quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Fanny. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, porque un día como hoy realmente hace falta tener amor y no propio, sino amor al partido y al debate para estar aquí, ¿no? Estar buscando, bueno, los que tienen la suerte de estar ya en la playa o en esos sitios más refrescantes, pues mucho más todavía de mérito, ¿no? Los demás, con todo y con ello vamos a procurar pasar un rato agradable y explicaros cuál es mi visión de la situación en la Comunidad de Madrid y en ese marco cuál es el trabajo que realiza el Grupo Parlamentario Socialista. Daría igual que no habláramos del contexto de la pandemia COVID para analizar el trabajo de la Comunidad de Madrid. Daría exactamente lo mismo. Porque si algo significa y señala claramente va a ser un año, parece que me pasa el tiempo, va a ser un año de la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad, el 14 de agosto de 2019, tras un mes y pico de falso debate, en el cual se señalaban diferencias insistentes que no hemos encontrado en ningún momento, pasó lo que todos sabíamos que inicio iba a pasar. Se iba a producir el acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular, dando pie a lo que se llama el primer gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid, sin añadir la otra parte sustancial, que es un gobierno de coalición, o sea, una pareja de dos, en el que el tercero pinta mucho más que cualquiera de los dos. El tercero en discordia era Vox, que lo que sencillamente hizo fue retrasar su aceptación a este gobierno de coalición, un tiempo suficiente para que se notara su importancia y su inexcusable asistencia a esta boda. Un mes y pico nos tuvieron a los madrileños y madrileñas, a toda la Comunidad de Madrid, paralizados, expectantes de algo que, insisto, todos sabíamos que iba a producir, que era esta investidura. Y digo que hubiera dado igual porque este prólogo, esta introducción de mes y medio de absoluto desinterés por atender los problemas de los ciudadanos, que eran entonces, como son hoy, muchos y variados, ha seguido inalterable el paso en una coherencia realmente digna de recuerdo durante este casi año. Este es un gobierno que tiene esa condición, un gobierno bipartito con un tercero que es el que marca el ritmo, un gobierno en el que ha presidido todo su trabajo, todo su tiempo, todo el tiempo de gestión, la discordia entre dos socios, y un gobierno que se ha caracterizado por empezar sin hacer nada y continuar un año sin hacer absolutamente nada. Es un gobierno que tiene el dudoso récord, yo creo, en cualquier parlamento, de no haber conseguido tramitar efectivamente una sola ley en un año de gobierno. Lo cual, sinceramente, es una verdadera barbaridad. Insisto, todos conocemos bastante los problemas que tenemos y no se ha tramitado ninguna, porque una que intentaron, y casi mejor, porque solamente ha habido dos tentativas. Una inicial que tiene que ver con rebajas fiscales, que os podéis imaginar de qué tenor son, que fue vetada por Vox, por lo tanto no llegó a tramitarse. Y una segunda que en este momento aún no se ha tramitado, pero está en ello, que tiene que ver con una modificación de la ley del suelo. Una modificación con carácter de urgencia que lo que viene a situar el suelo como el suelo para beneficio de algunos, porque en este momento de algunos además que no van a generar empleo, sino de algunos que van a
conseguir a buen precio suelo público para el día de mañana, cuando lo consideren oportuno, sacarlo al mercado y enriquecerse con las últimas piezas del suelo público de la Comunidad de Madrid, porque nadie, ni en su sano juicio, entenderá que en este momento haya nadie que vaya a invertir en construir en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, generar empleo, aunque no sea la política más acertada que nosotros creamos. O sea, un gobierno inactivo, un gobierno que no hace leyes y un gobierno que trabaja mirando a todo lado de reojo, en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a sus socios de Vox. Y con un partido como Ciudadanos que intenta normalmente, lo hemos vivido, Fanny también conoce algo de esto, durante los últimos 4 años hemos vivido un intento permanente de parecer una cosa y luego ser otra. Un intento permanente de parecer alguien con criterios propios, que se sale de ese círculo de la derecha y la extrema derecha en el que se mueve la Comunidad de Madrid, pero que ahora la verdad, el día de votar la investidura, o la día de la verdad, los últimos 4 años de los presupuestos, no ha fallado ni una sola vez al Partido Popular. Siempre ha votado con el Partido Popular. Ese es el momento en el que estamos. Un momento en el que además, como único elemento de actuación donde se siente cómoda la presidenta, es en ser, o mejor dicho, en hacer lo que le mandan para hacer una especie de ariete contra el gobierno de España. Si el Partido Popular y la derecha política y mediática, y en algunos casos pareciera que también la económica, no han comprendido, no han asimilado que no gobiernen ellos, eso es histórico, la derecha nunca asimila que no gobiernen ellos, pero no ha asimilado y no ha entendido y querido deslegitimar desde el primer momento el gobierno de nuestro, presidido por Pedro Sánchez, el gobierno de coalición de España, si lo ha querido decir, ha encontrado en Isabel Ayuso el ariete perfecto para solamente dedicar su tiempo, su intervención, su tarea a intentar confrontar con la Comunidad de Madrid. Ese es el trabajo único que tiene nuestra presidenta. En cada pregunta le preguntes lo que le preguntes, sea cual sea la intervención, recordar a Pedro Sánchez, no precisamente de forma halagüeña, hacer una especie de canto monjil a la soledad que ha vivido Madrid frente a la pandemia y la falta de complicidad del gobierno de España, de alguna forma sentirse castigada y hacer algo muy perverso, que es confundir la crítica política a la falta de gestión y a esa actitud absolutamente incalificable de confrontación permanente con el gobierno de España, incluso en tiempos complicados y duros como ha sido la pandemia, querer confundir esa crítica con una crítica a los madrileños. Confunde el personaje que ha construido ella, o mejor dicho, que le han construido algunos, luego me referiré a esos algunos, con los madrileños. Confunde cualquier crítica a ella y a su desgobierno con una crítica a los madrileños, haciendo además un trampantojo perfecto que tenemos que combatir y que normalmente y diariamente levantar, que es que a los socialistas no nos votan en Madrid porque actuamos contra el interés de los madrileños, queriendo que se olvide que ella es presidenta de la Comunidad de Madrid con el peor resultado de la historia del Partido Popular, con el apoyo de la extrema derecha, un apoyo que en cualquier parte de Europa, de la otra Europa, el resto de Europa, sería vergonzante para un partido democrático, y además queriendo ocultar la realidad, que fue el Partido Socialista Obrero Español, nuestro partido, que fue quien ganó las elecciones en Madrid, y de forma muy destacada. O sea, no lo ganamos por los pelos. Prueba de ello es que nosotros tenemos 37 diputados y el siguiente partido, que es el Partido Popular, tiene 30. Sin embargo, en este intento de redefinir las cosas y ser un elemento más de confrontar con el gobierno, hasta se atreve con eso, ¿no? Por lo tanto, Isabel Ayuso ha demostrado la capacidad que tiene, pero no se puede esperar mucho más. Creo, y es mi opinión, que en las elecciones municipales y autonómicas últimas, el Partido Popular, conocedor de la más que previsible pérdida de las mayorías en el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, de la no recuperación del Ayuntamiento y la no recuperación de la Comunidad de Madrid, optó por buscar candidatos que tuvieran facilidad de relevo, que fueran manejables y además tuvieran poca importancia y poco peso interno en el Partido Popular. No querían repetir la experiencia de colocar a alguien que después se creciera en sí mismo y, si fuera preciso hacer cualquier modificación del candidato para conseguir gobiernos de derechas, pues dijeran que no. Pusieron, por tanto, al frente del Ayuntamiento de Madrid a alguien poco conocido, con poca
relevancia interna del partido, el actual alcalde Almeida, que ha demostrado en la gestión ser tener mucho más nivel y más capacidad de movimiento y de articulación de propuestas y de diálogo que Isabel Ayuso, que tenía más experiencia de gestión, aparte de su formación académica. Sabéis que el alcalde fue director general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, tiene una experiencia en la gestión pública que le facilita tal vez a la hora de actuar en la cosa pública. Y Isabel Ayuso, que venía de ser pues una persona que estaba siempre por allí a las órdenes de mucha gente diferente, pero sin una relevancia pública notoria, que en la última legislatura de Comunidad de Madrid fue diputada, llegó a ser viceconsejera por su relación personal con la entonces presidenta Cristina Cifuentes, y que ha tenido una capacidad de movimiento y de flexibilidad muy importante para plegarse como una de la candidata ideal por si era necesario que no fuera ella al final su candidata para presidir la comunidad, porque los juegos de mayorías les hicieron ceder pues a lo mejor comunidad por ayuntamiento, ayuntamiento por comunidad. Esto al final se produjo, y un personaje que no había brillado nunca en ningún ámbito en el que estaba. No es mi estilo descalificar a las personas, pero es muy significativo que la cosa que más se recuerde de Isabel Ayuso fue su trabajo con Esperanza Aguirre llevando la cuenta de sus perros, quiero decir. Pues efectivamente, esa es la parte más destacada y más cercana al poder en la que llegó a estar. Sin embargo, gracias a la sumisión final siempre a Ciudadanos y a la sumisión, en su caso, a Vox, pues ha conseguido ser presidente de la Comunidad de Madrid. Esta persona con poca personalidad y con poca relevancia política encontró absolutamente la horma de su zapato con la incorporación al gobierno de la Comunidad de Madrid como jefe de gabinete de Miguel Ángel Rodríguez. Todos recordáis a este personaje, que si bien en sus mejores momentos de más fama no tenía mucho más que ser un lenguaraz y advenedizo correvidile, que luego estaba bien situado y bien colocado, el tiempo no ha hecho bastante mella en él, y hoy no es ni lo que fuera. Por lo tanto, imaginaros qué dosis y qué mezcla explosiva Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez como munidor de la estrategia política y discursiva de Isabel Ayuso. Todos ellos, ambos dos, bajo la mirada atenta y la dirección política de otro preclaro dirigente popular como es el señor Casado, y bajo la batuta, en este caso sí más interesada, pero muy rencorosa yo diría para con España y con los españoles, como es Faes y el señor Aznar. Es una bomba de relojería que hace que, unido a su proverbial deseo de Díaz Ayuso de convertirse en un personaje, y lo que se va convirtiendo al final es en un personajillo, pues lo que sucede es que habla mucho, dice muy poco y mete la pata con mucha asiduidad. Todos los días se pasa rectificando más que afirmando. Y con las coletillas estas de los bolivarianos, Sánchez, el gobierno socialcomunista, cree que consigue todo. Yo creo, y en mucha parte del Partido Popular, y me consta que en la propia Asamblea hay diputados que entienden que es ya una especie de cosa chusca, que ni tan siquiera los más aguerridos de la casa, que pueden ser los muchachos y las muchachas de Vox y sus banderas españolas, venga o no venga a cuento, les hace ya ni gracia. Estamos ante ese gobierno de la Comunidad de Madrid, estamos en un gobierno que podríamos decir un gobierno fallido, es un gobierno que no gobierna, un gobierno que ha hecho de la confrontación interna entre el Partido Popular y Ciudadanos el día a día de su aparición pública, un gobierno que se pasa más momentos cuando no insultando a la oposición o al gobierno de España o confrontando con ellos, disculpándose o intentando corregir o dar una nueva visión a polémicas que tienen, y que ha estado a punto de estallar en muchas circunstancias. La última y la más conocida ha sido la confrontación con el escandaloso asunto de las residencias públicas y no públicas de la Comunidad de Madrid, con la gestión de la pandemia en las residencias. Esto ya es patético si no fuera trágico, ¿no? Observar cómo cuando interviene el consejero de Políticas Sociales,
parte del Partido Popular no solo no aplaude, sino que le mira con inquina, porque consideran que se ha traicionado, y cuando interviene el Partido Popular, este consejero ni aplaude, llega y se va y se vuelve a ir. Todo apunta a una posibilidad de crisis de gobierno, una crisis de gobierno que además de este enfrentamiento en absoluto, que imposibilita, más allá de la incapacidad de este gobierno, un gobierno de 13 consejeros más la presidenta, con un vicepresidente que se le dio transparencia y deporte por decirse un poco, ¿no? Pues esto hace que sea más que previsible, insisto, no solamente por el enfrentamiento, no solo por la incapacidad manifiesta, sino por la exigencia de Vox, que en definitiva es quien silba y los demás bailan a su son. Vox ha considerado que el gobierno tiene que ser más leve, tiene que tener menos peso. Es que el otro día, como anécdota, deciros que llegó a presentar una moción no de ley para que el gobierno dejara de cobrar y pasara a cobrar el salario mínimo interprofesional hasta que no trabajara como ellos consideran, una locura de ese tipo, ¿no? Pues todo hace posible, y es el rumor más claro, que pudiera haber una remodelación de gobierno, de reducción del número de consejeros para darle gusto a Vox, y en esa remodelación sí solucionar el enfrentamiento absolutamente insostenible entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Políticas Sociales, que en cualquier forma, por mucho que lo quieran ocultar o incluso cambiar a los personajes, que creo que no son los máximos responsables de lo que pudiera haber pasado ahí, va a salir porque hay, pues como sabéis, los tribunales están interviniendo, la Fiscalía está pidiendo datos y además en la Asamblea de Madrid se ha creado una comisión de investigación. Ante todo esto, y por resumir para poder hablar con vosotros, decir qué hemos hecho los socialistas. Pues el Grupo Parlamentario Socialista, creo que además en una cuestión acertada, nos habrá llegado o no, procuramos incluso enviar un documento con las iniciativas registradas durante el periodo de pandemia. Sabéis que la Asamblea de Madrid el día 13 cerró sus puertas, como otros parlamentos, y a partir del día 14 se quedó paralizada la actividad parlamentaria. Una semana después lo que se hizo fue admitir el registro de iniciativas que no se tramitaban porque no había canal para hacerlo, ni el gobierno de la comunidad, ni tampoco había actividad parlamentaria en la propia asamblea. A instancias de nuestro grupo, esto se ha ido normalizando poco a poco, empezó habiendo sesiones, un intento de sesiones del pleno parlamentario por vía telemática que fracasó por las condiciones absolutamente tercermundistas del sistema informático de la Asamblea, y poco a poco hemos ido activando plenos con el tiempo, hasta este momento ya ordinarios, y también comisiones de trabajo, comisiones 2 a la semana, un número X, donde ya se podían hacer preguntas, en principio exclusivamente relacionadas con la COVID, en este momento de cualquier tipo. En este primer periodo, que va del 14 de marzo al 1 de junio, por decirlo en números, el Grupo Socialista presentó 812 iniciativas. Ya son iniciativas, 812 iniciativas de todo tipo, peticiones de información, preguntas escritas, peticiones de comparecencia en las comisiones, muy centradas sobre todo en aquellos consejeros, aquellas consejeras que tenían mayor relevancia en la crisis, sanidad, políticas sociales, atención a la dependencia, economía, ese tipo de cosas. Comisiones, preguntas, 15 proposiciones no de ley, una batería de iniciativas importante y de forma muy destacada, y creo que es bueno que lo conozcáis, las que voy a señalar. Una iniciativa de petición de comparecencia de la presidenta de la comunidad en pleno en la Asamblea. La presidenta compareció, como sabéis, a finales del mes de marzo, compareció en la Asamblea de Madrid, según ella, a petición propia. Es verdad que fue a petición propia después de que primero nuestro grupo y luego el resto de los grupos, incluido vos, le exigiéramos que compareciera. Al final, bueno, pues no tuvo más remedio que comparecer. Y seguidamente una serie de peticiones que hemos realizado que nos parecen trascendentes. Peticiones de plenos extraordinarios para tratar la actuación en materia sanitaria durante la pandemia y una de carácter general sobre qué se ha hecho, qué ha hecho la comunidad. De ahí que no se ha podido celebrar porque han sido torpedeadas por la mayoría que conforman PP, Ciudadanos y Vox. Y dos muy relevantes. Una solicitud de Comisión de Estudio para la Reconstrucción Social y Económica de la Comunidad de Madrid, de la misma manera que posteriormente se ha hecho en el Congreso de los Diputados y en todos los parlamentos,
que fue iniciativa nuestra y que está, como sabéis, habréis visto por los medios de comunicación, ya está en marcha y que además presidimos, una comisión que presidimos nosotros, y una segunda comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias en este periodo. Esto nos parecía trascendental. Nos parecía que si bien era obligado que intentar llegar a un acuerdo, el mayor acuerdo posible, que no será nunca el mejor acuerdo para nosotros ni para cada uno si conseguimos un acuerdo, será un acuerdo en el que todos cedamos por intentar conseguir propuestas que vengan a paliar o a darnos algunas soluciones a los problemas de carácter económicos, de destrucción de empleo, de destrucción de expectativas que tiene nuestra comunidad. Creemos que es importante, no los menos, la comisión de investigación, porque tiene que dar respuesta a muchos interrogantes que tienen. Primero, dar respuesta a los todavía sin tener números exactos fallecidos en residencias, sin que tengamos una respuesta clara de si se podría haber hecho mejor. Todos creemos que se podría haber hecho mejor, pero hay que determinar si aparte de responsabilidades penales que ya dirimirán los tribunales, hay responsabilidades políticas que solventar. Y eso lo hemos propuesto. Tenemos que dar también satisfacción a los familiares que han visto cómo se han muerto, muchas veces en soledad y parece que con poca atención, y encima no han podido estar junto a ellos. Y a una sociedad madrileña que tiene que conocer qué ha pasado para, bueno, ver en su momento las realidades políticas, pero para que además de ese reconocimiento de lo sucedido y esa asunción de responsabilidades políticas, se construya el primer peldaño para buscar un nuevo modelo de residencias, que eso parece que es obligado. Parece que todos coincidimos en que las cosas ni se pueden gestionar así, ni pueden ser así. Tiene que ser de otra manera y es algo que tenemos que empezar a hacerlo, pero hay que hacerlo desde el conocimiento de la verdad que se ha hecho. Ambas cuestiones han sido las dos propuestas del Grupo Socialista. En algunas hemos pedido, en el caso de la investigación, hemos ofrecido a Más Madrid y Unidas Podemos que se sumaran, si lo creían pertinente, a la propuesta, se sumaron. Y he de decir que en ambos casos, además, presidimos ambas comisiones. Tiene una importancia en cuanto a garantizar que el desarrollo de las mismas tenga unos mínimos de calidad suficiente y sobre todo también porque va a ser la visualización de lo que pase ahí, va a ser explicada por nuestros compañeros. Voy terminando. Por último, deciros que después de esa fecha, a partir del 1 de junio, pues no nos hemos quedado parados. Hemos presentado otras 812 iniciativas. Por lo tanto, hasta sin contar la de julio, estaríamos hablando de en torno a las 1.900 iniciativas presentadas por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Insisto, desde peticiones de información, comparecencias, todo tipo de solicitudes, además de otras cuestiones de carácter extraordinario, como las comisiones de investigación que os hemos dicho. Y una última que es muy reciente, en que le ha dado poca atención los medios de comunicación, pero me parece muy sustancial, que tiene que ver con una solicitud de impulso para que se traslade a la Cámara de Cuentas la investigación sobre los contratos que se han gestionado durante la pandemia. Tenemos, primero, hay mucha opacidad, cosa que no es buena de entrada ya. Esa opacidad te lleva a algunas sospechas, en algunos casos no solamente por desconfianza, sino también porque hay cosas que no terminan de ser lógicas ni de cuadrar. Y creemos que, además de poder en su momento determinar qué contratos pueden ir a la Comisión de Vigilancia de Contrataciones o cuáles son susceptibles de plantearlo en los dos ámbitos, creemos que la Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid, debe entrar a fondo para investigarlo y así lo hemos pedido y se va a tramitar. Ha sido un trabajo, por lo tanto, insisto, importante, desde casa, en muchos casos, porque como todos hemos estado trabajando en la doble función últimamente presencial y telemática, ¿no? Hemos aprendido que se puede hacer así, todos no sabíamos cómo era. Hemos querido además, aunque hemos tenido que discutir en el grupo con compañeros que con mucho afán querían la presencialidad lo antes posible, recordar que, aunque solo fuera por la responsabilidad que tenemos como miembros del partido que sustenta el Gobierno de España y que recomienda este tipo de actividad telepresencial, pues por lo menos hasta que no tengamos una vacuna, tenemos que dar ejemplo y nuestras ansias de ir a la asamblea y salir del despacho y hacer cosas, pues hombre, debemos de paliarlas un poco con el trabajo telemático. Y también porque no olvidemos que tenemos que ser solidarios. Nuestros trabajadores y trabajadoras normalmente
los más débiles social y económicamente, las limpiadoras, los sugieres, que esos desplazamientos nuestros les llevarían a ellos a asumir unas obligaciones que si podemos evitarlas, creo que porque lo dice el Gobierno de España, porque que lo creemos y porque somos solidarios con los compañeros que trabajan en esos tipos de ámbitos, debemos de hacerlo. Pues ha sido nuestro trabajo. Yo no quiero enrollarme más porque si no, no va a tener tiempo para poder hablar. Fanny, a vuestra disposición. Gracias, Diego. Laura, Olga Laura. A ver. Hola, buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes, estaba diciendo a Diego, a ti, pero bueno. Buenas tardes, digo. El tema es el siguiente. Dada la situación actual que hay ahora mismo en la Asamblea, ¿tú crees una posibilidad de poder coger y hacer una moción de censura? ¿Contesto? Sí, Sí, sí. has quedado sin palabras, ¿ves? No, es que había quitado el sonido, No, ya se me había ido, Olga, se me había ido. Saludos, por cierto. Hola, ¿qué pasa, Diego? Había dado un movimiento al móvil, al teléfono y me iba para allá. Bueno, Pero yo no. difícil. Vamos a ver. La moción de censura, a mi modo de ver, por mi experiencia política, se hace por dos cuestiones. Una, porque se gana, y otra, porque se quiere identificar políticamente o señalar políticamente al censurado, señalarle públicamente, ¿no? En este caso, yo creo que está descartado, desgraciadamente, la posibilidad de ganarla. El Partido Ciudadanos, por activo y por pasivo, por práctica, insiste en que ellos no van a darnos los votos y que no están, ni han estado, ni van a estar en ningún diálogo para todo esto. Y esto es así, ¿eh? No ha habido con Ciudadanos porque Ciudadanos no quiere ningún tipo de diálogo a este respecto. Eso sería una primera razón. El señalamiento de Díaz Ayuso, pero es que Díaz Ayuso, sinceramente, yo creo que se ha señalado y señala todos los días. Y políticamente, yo no quiero hablar en términos de rentabilidad porque me parece muy lamentable para la Comunidad de Madrid que Díaz Ayuso, con la actitud y forma que está haciendo, ejerciendo su presidencia, yo creo que está dejando en muy mal lugar a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero dejando clarísimo quién es a los ciudadanos de Madrid. No quiero alargarme por ahí. Segundo, como comprenderéis, el Grupo Parlamentario Socialista no es autónomo, ni debe de serlo. En cuanto a decisiones de ese tipo, el Grupo Parlamentario Socialista obedece y entra en diálogo con la dirección del partido para considerar o no considerar oportuno pues una cuestión de este tipo. Y también, desde nuestro secretario general y presidente del Gobierno, a todos los que han intervenido, han considerado que no era ni el momento, ni era lo prioritario en este momento mover gobierno. Esas son palabras casi textuales de nuestro compañero Pedro Sánchez, palabras textuales. Y estamos para otra cosa. ¿Y la otra cosa cuál es? La que Pedro Sánchez planteó en el Gobierno, en las Cortes Generales y en el ámbito nacional, y nosotros hemos planteado en la Comunidad de Madrid, es plantear la necesidad de acuerdos para la reconstrucción. En esa estamos, ¿no? O sea, hay que decir, ni una ni la otra. No porque tiemble el pulso para hacerlo, o si se dan las condiciones de hacerlo. Creo que tanto nuestro portavoz, Ángel Gabilondo, como otros dirigentes de nuestro partido han señalado que si se diera en otro momento las circunstancias, se haría. No sea la primera vez, ¿eh? Quiero recordaros que este mismo grupo parlamentario, en la anterior legislatura, con el portavoz, no con los mismos diputados, presentó una moción de censura contra Cristina Cifuentes. Sí. Y se presentó porque evidentemente era insostenible el asunto y después de consultar las posibilidades. Y se presentó. No hubo lugar por una razón, porque en aquel momento, y es bueno también recordarlo, en aquel momento el Partido Popular se dedicó a sacar las navajas y los vídeos y apartó a la entonces presidenta, Cristina Cifuentes, y Ciudadanos no tuvo ningún tipo de empacho en recambiar el personaje. Quitaron a uno y pusieron a Ángel Garrido y después a otro. Quiero decir, con el aval de Ciudadanos, que fue quien hizo que la moción de censura presentada por los socialistas no llegara a ningún otro puerto porque ellos prefirieron plantear y mantener al Partido Popular. El Partido Popular, de la corrupción histórica, del nepotismo, al Partido Popular, del que no se acuerdan ellos mismos cuando hablan con un asunto de desparpajo como si no hubiera ayer,
como si no hubiera un ayer, cuando, perdonad que haga esta digresión, pero cuando dicen ahora que hay que cambiar la ley del suelo, modificarla, estas cosas para solventar, vamos, unos terribles burocracias que no tenían por qué existir, como si los hubiéramos puesto nosotros, que hace 25 años que no gobernamos en la Comunidad de Madrid. Aparte de criticar, lógicamente, el objeto final de esta propuesta de modificación de la ley del suelo y los intereses que se esconden detrás, también ganas de decirle, y en 25 años no se han dado cuenta ustedes de esas trabas burocráticas tan asfixiantes para los madrileños, de repente, pues Ciudadanos tuvo bien mantener ese gobierno de la corrupción, el gobierno heredero de de Esperanza Aguirre y de algunos otros que no vale la pena recordar, pero que en la cárcel están. Muchas gracias, Diego. Fanny, nuestra secretaria general. Luego va a hablar Alfonso. Muy breve. Diego, primero, muchísimas gracias por la explicación que nos has dado, porque yo creo que has aclarado de una manera, o sea, has aclarado muy bien todo el trabajo que habéis estado haciendo todo este tiempo y que muchas veces no nos ha llegado. Yo quería preguntarte, Olga te ha preguntado una de las opciones que era moción de censura. Yo quiero saber tu opinión sobre la otra opción, que es que se adelanten elecciones. ¿Tú crees que este gobierno, con las tiranteces que está teniendo, va a aguantar hasta el final de la legislatura? Pues yo no tengo, desgraciadamente, bola mágica, no para esto, sino en general, ¿no? Pero fíjate, yo diría que sí, pero por una razón más política, no solamente yo quisiera que no, evidentemente, porque estoy convencido, y las encuestas son tozudas, que nosotros teníamos un resultado potente, ahí están las encuestas. El Partido Popular recoge voto de otros se hunden, nosotros no es el caso. Pero no creo por varias razones. Primero, el Partido Popular. Yo he dicho que nuestro grupo parlamentario, como es lógico, no actúa como el jefe Pancho Villa, dialoga con el partido dentro de la autonomía que lógicamente tienes y te confiere la legislación, la ley, tienes una necesidad de diálogo y cuestiones trascendentales como son estas, por ejemplo, las hablas. Pero trabajamos con autonomía. El partido nos confiere autonomía, nos da autonomía. Bueno, somos los únicos que tienen esa autonomía. El Partido Popular y Ciudadanos no tienen ninguna autonomía. Yo, sin querer, insisto, descalificar en lo personal a Isabel Díaz Ayuso, con la que tengo una buena relación, soy vecina mía, por cierto. ¿Vosotros creéis que pinta algo en el Partido Popular? Pues yo os puedo decir que absolutamente nada. Nada. Por eso es presidenta. Esa es la condición para ser presidenta. Lo mismo que lo era Almeida, pero Almeida se ha reconstruido, se ha creado un personaje. Y ahí ya tenemos, ahí el hombre que no habrá crecido en cuanto a metros, pero sí ha crecido en cuanto a conocimiento y valoración. Pero ella no. Por tanto, serán la estrategia nacional del Partido Popular y de los Ciudadanos la que hemos determine si pasa algo. ¿Y qué pasa ahí, en mi opinión? Los datos que tiene el Partido Popular, las encuestas que vamos conociendo, que las encuestas son la foto de un momento. Pero bueno, si marca una tendencia, lo mismo que dice que nosotros tenemos el candidato mejor valorado y que subimos en las encuestas, dice que el Partido Popular pega una subida muy importante. No olvidemos que fue estrepitoso su bajada, a costa de una práctica de desaparición de una bajada también tremenda de Ciudadanos, ¿no? Bien. Eso podría animarles, pero ¿vosotros creéis que la joya de la corona del Partido Popular, la presidencia que sirve para intentar, entre comillas, erosionar, para ser la piedra de choque contra el gobierno de España, se la van a jugar por un quítame insulto entre unos y otros? Yo creo que no. Tendría que llegar a mucho mayores. Yo creo que no. Podría ser al final, pero yo creo que no. ¿Y Ciudadanos? Ciudadanos ha hecho un movimiento político a nivel nacional que me parece sensato. No porque nos apoyan a nosotros en alguna votación, no por eso, que también me parece que lo hace bien cuantas cosas, pero sensato, porque ha intentado reconstruirse y regenerarse como qué, como eso que dicen ellos y ese portavoz que es muy eficaz, no creo cómo se llama ahí, el diputado, el portavoz del Congreso. Somos el centro útil, somos útiles para nosotros, votamos con unos o con otros en función de la utilidad para los ciudadanos. Eduardo Val, efectivamente. Ese es el mantra que quiere reconducir a Ciudadanos hacia
hacia ese espacio al que había arruinado totalmente el anterior presidente. Pero, sin embargo, habéis visto vosotros ya como la prensa de derechas, casi es una seguridad hablar de prensa de izquierda en España, ¿no? Porque lo que había que decir si hay una prensa de izquierda. Bueno, pues la prensa de derechas señala constantemente cada vez que a Ciudadanos como el aliado de Sánchez, no sé qué de Sánchez, pim pam, cada vez que ha habido votaciones con algo tan poco, debiese tan poco de carácter ideológico, como si había o no había prórroga de estado de alarma. Pero cuando ha hecho eso, los titulares de ABC, de La Razón, del Mundo, iban en esa línea. Vox les llama los espías del PSOE o de Sánchez. Claro, vosotros si imagináis ese movimiento, por ejemplo, que en Madrid llevara a llegar a un acuerdo con el PSOE, rompe la estrategia de Ciudadanos de intentar esa centralidad que yo creo que no les va a salvar ni de coña, hablando mal y pronto, pues ya vemos cómo van las cosas, pero de señalarse como ese partido capaz de una cosa o de la otra. Cosa diferente es que hubieran llegado a mayores en el caso de Madrid con el tema del consejero de presidencia. Que la presidenta hubiera pedido a Vox y hubiera dado la cabeza del consejero Rillero de Políticas Sociales y no hubieran podido ya sostenerlo esto. Yo creo que por tanto van a mantenerse. Rillero caerá, posiblemente de Sanidad también, y con eso hace una especie de humo para por si acaso. Y en principio, salvo cambios de estrategia muy fuertes de ambos, no creo. Y después de lo de las elecciones de catalanas y vascas, esperemos a ver cómo qué empieza, cómo se mueve el Partido Popular. Si bueno, no se puede mover ya, pues se mueve, se resquebraja, y con eso podemos que sucede. Pero yo creo que van a mantenerse ambos. No que te oye. Alfonso. Buenas tardes. Muchas gracias, Diego, por venir a nuestra casa, que es la tuya. Yo quería preguntarte un tema relacionado con la enseñanza. No, en tu intervención no supongo que habréis hecho cosas, pero estamos en una situación muy complicada para el curso que viene. Va a haber más alumnos, o por lo menos más intentos de que haya más alumnos en la pública que vienen de la concertada porque no van a tener medios para sufragarlo, y por otro lado hay alumnos en varios centros por construir, institutos en varios centros por construir, que ni se ha iniciado la construcción, y hay alumnos matriculados en esos centros que ya incluso tienen el nombre y están acudiendo a colegios públicos. Y luego tenemos por otro lado que se va a necesitar, se supone que más espacio, porque los alumnos van a ocupar, va a haber menos alumnos por aulas, o es lo que se comenta, por el dichoso virus este. ¿Vosotros habéis planteado algo en ese sentido o vais a plantear algo? Bueno, yo no soy, bueno, en esta cosa especialista en esta, en casi ninguna, pero bueno, en concreto en esta no lo sé, pero sí se ha planteado, sin ir más lejos, en el anterior último pleno hubo una cosa, el anterior en concreto sobre un centro similar que tú estás comentando en Parla, y ha habido muchas iniciativas. Yo puedo enviarte lo que se ha hecho si te parece, tienes interés, preguntas, comparecencias para explicar. Porque si hemos dicho ya cuál es la actitud de la presidenta, en su equipo tiene también unas figuras, ¿eh? El consejero de Educación, el señor Osorio, que es un hombre también de proverbial capacidad para que un piloto cualquiera que se le ponga por delante. O sea, ha hecho loas, vamos, a todos los presidentes, a todo lo que ha tenido por delante puesto. En este momento es consejero de Educación, o sea, no sé qué ha hecho el mundo de la enseñanza y de los niños en la Comunidad de Madrid para tener este consejero, que lo único que hace es efectivamente criticar. Yo insisto, no soy especialista, pero sí en algunas ocasiones aprovechando alguna explicación no del todo perfecta desde el ministerio o cosas similares, pues sí la confrontación. Pero efectivamente hay una preocupación muy grande por la paralización y la construcción de algunos centros prometidos, en algunos hace muchísimo tiempo. Pero mira, pongo el caso de que os digo de otro día de Parla, bien digo, de Parla. Consejero, yo estaba en mi sitio en la asamblea y oí contestar al diputado nuestro que intervino, pues no negándole la mayor y sacando una carta ahí que si del alcalde, bueno,
unas cosas con una convicción, la verdad, el señor Osorio, que yo dije, yo confío en mi compañero y dije, pues estará mintiendo, pero oye, es que ha tenido que me enviar un escrito los padres de los niños de allí diciendo que todo lo que dijo es mentira. O sea, va a haber un problema muy serio porque la Comunidad de Madrid no está preparada, como no se habla muchas cosas, ni está asumiendo esto de sus obligaciones, sino de la confrontación. La Comunidad de Madrid quiere demostrar que todo lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido incorrecto, todo, también en este campo, ¿no? Entonces, se han hecho muchas iniciativas. Si tienes especial interés, las podemos enviar para que tú las conozcas y sin ningún problema, vamos, eso te lo digo si las tenemos. Sergio. Sí, muchas gracias, Diego, por la información que nos has dado. En relación con lo que ha señalado Alfonso, un sobrino que tenemos, que es profesor de instituto, nos está diciendo que él y otros con los que está en contacto se van a negar a dar clases porque meterse en un aula con 25, 30 alumnos en invierno con la ventana cerrada, no lo van a hacer. Hay un movimiento también en otros países en el mismo sentido, en universidades y tal, o sea que esta es una cuestión muy seria. Pero la pregunta, Diego, es ¿qué tipo de oposición hay que hacer a esta señora? ¿Cómo lo ves? Ella sin duda ha cometido errores gravísimos en la tragedia de Madrid, pero de que esa responsabilidad sea de carácter penal, he visto que Podemos parece que va a dirigirse a la Fiscalía o a los juzgados. Es un asunto que hay que estudiarlo bien, en mi opinión, porque una responsabilidad penal no parece que corresponda en este caso. No hay voluntariedad de su parte y si hay que considerar que la pandemia ha sido como un tsunami que se le ha venido encima a las autoridades y que se han tomado decisiones en muchos casos erróneas, pero con muy poco tiempo para decidir, con falta de medios, etcétera, etcétera. ¿Cómo veis, por ejemplo, esta cuestión del anuncio de Podemos de que va a promover algún tipo de acción penal contra Isabel Díaz Ayuso? Gracias, Sergio. Pues mira, como dice Sergio, que te voy a poner Soledad, digo, me pareció un nombre, Sergio, te digo que una cuestión, mira, como dicen los folclóricas, me alegro más esa pregunta, pero porque es que me parece que aquí está parte del quid de la cuestión de los falsos debates en los medios de comunicación. Yo no quiero hablar más de medios de comunicación, que ya lo hacen otros, ¿no? No es ni mi estilo, no. Unidas Podemos y Más Madrid son especialistas en eso, en decir que van a la Fiscalía. Dicen, vamos a la Fiscalía. Y a veces van y a veces no van. Es un recorrido que conocen, igual que conocen también como la Fiscalía archiva algunas de las cuestiones que plantea, consiguiendo un efecto magnífico para, en este caso, la señora Ayuso. Hay un par de precedentes donde después de denunciar que iba a ser la hecatombe con su gran decisión, su valiente decisión política, que era la Fiscalía, y que, mientras tanto, pues no hacían la otra parte, que es la actuación política en la Asamblea de Madrid, por la que estamos, a la que estamos llamados, pues enseguida pues fueron de poca calidad el asunto y fue archivado por la Fiscalía. ¿Qué sucedió con esto? Pues que dio armas a la propia presidenta, porque te dijo, fíjense ustedes, ¿entiendes? No tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que no hay que confundir los ámbitos de cada uno. Hay denuncias presentadas con el tema, por ejemplo, de las residencias de juzgados, presentadas por familiares, hay presentadas por algún ayuntamiento instando a la medicalización de las residencias y hay algún juzgado que insta a la comunidad a que de una vez por todas haga caso a sus diferentes llamados a esto. Es un espacio es un espacio de sociedad civil, el espacio de las familiares, el espacio de las víctimas, el espacio que además no debemos de ocupar, porque tampoco se trataría, cosa que otros sí hacen, de intentar de aparecer como el adalid de todo eso, instrumentalizando a gente que ya es mayor de edad. Vivimos en una sociedad que somos todos mayores de edad, capaces de poder colaborar
y sentirnos partícipes de otros o con otros, pero no sentirnos instrumentalizados por otros. Entonces lo que hacemos es la labor política y parlamentaria. Insisto, nosotros hemos planteado una comisión para la reconstrucción, porque a toda esta es algo que le importa a la gente, ¿eh? O sea, pareciera, yo algunas veces alucino me preocupa mucho cuando veo algunos dirigentes políticos que hablan olvidándose de que lo fundamental, lo que hay que resolver es el problema de mañana y de pasado mañana de la gente, ¿eh? Que en este país hay gente que está pasándolo muy, muy mal. Gente que no tiene para comer, que ve como las esperanzas de futuro de sus hijos están absolutamente en riesgo. Que estamos hablando de eso, ¿eh? Hablando de eso. Y ahora me gustaría referirme a una cosa de esto, si me permitís, porque yo quiero ligar a lo que tú decías que hay que hacer. Pues nosotros hemos hecho eso, una comisión de investigación parlamentaria para conocer en el Parlamento de la Comunidad de Madrid, para conocer ahí cuál ha sido el comportamiento de la Comunidad de Madrid y de sus obligaciones como Comunidad de Madrid. Si de ahí se deriva alguna cuestión de carácter penal, ya se le trasladará a donde sea. Y las políticas que esas parecen obvias. Cuando dos consejeros se tiran las culpas uno a otro, alguno de los dos no lleva razón. Alguno por lo menos de los dos no lleva razón. Lleva responsabilidades políticas. Y además también me parece que nosotros tenemos que decir que eso es para dar satisfacción al conocimiento de qué ha sucedido a los familiares, a los profesionales, a los fallecidos. También, y derivar las responsabilidades políticas, pero también para ser un primer peldaño para desde ahí comprender mejor qué es lo que hay que hacer para el futuro, para que esto no vuelva a pasar y para que las residencias sean ese espacio digno de donde nuestros mayores pasemos en su momento pues los últimos años de nuestra vida. Me parece que eso es necesario. ¿Y qué hay que hacer, por tanto? El trabajo político, y una parte del trabajo político que a mí me parece esencial y siempre me gusta decirlo y me gustaría que lo hiciéramos más, yo primero, ¿no? Que es hacer pedagogía política. O sea, tenemos no solo que trabajar ahí, sino también tenemos que explicar las cosas a los ciudadanos. Explicarlas con explicar nuestra posición. Oye, que puede ser que no sea la acertada, seguro que no es la acertada en todas las cosas, ¿no? Pero hacer pedagogía, explicar cosas. Y, por ejemplo, explicar, y esa es lógicamente todo lo que digo es mi posición, iba a decir, esa es mi posición, claro que es mi posición, y eso también es mi posición, que no tiene por qué ser del grupo, ni a lo mejor ni del partido, no lo sé. Yo creo que en estos momentos, quien hable de que transmite certezas, miente. Yo casi nunca, ya yo sé por la edad, Sergio, pero yo ya las certezas justas, ¿entiendes? Pero transmitir certezas en un tiempo de pandemia en el que nadie sabe qué podrá pasar mañana por la mañana, en el que hemos visto como nadie ha sido capaz de responder ni de prever, cómo se han ido alterando y modificando los científicos sus conclusiones, lógicamente en ese ejercicio científico de prueba de error, porque no se puede sacar de otra forma, en el que estamos muy preocupados todos por posibles rebotes que hagan que todo lo pensado y todo lo trabajado se vaya al garete, o no. En ese momento, a la sociedad hay que ser, yo creo, valiente y decirle que lo que tenemos son intuiciones, tenemos convicciones, y hay que transmitir nuestras convicciones, creemos que de aquí hay que salir todos, no se puede salir unos sí y otros no, convicciones, y también decir, por ejemplo, que si estamos todos de acuerdo en que el modelo de residencia tiene que ser otro modelo de residencias, que hay que replantearse el modelo. Claramente, tenemos que decir que aparte de muchas condiciones, una es más dinero. La verdad que no se puede decir, no se puede pretender que esto no va a costar. Claro que va a costar. O sea, sacrificio va a costar dinero. Y por supuesto que, quiero decir que tenemos que hacer mucha pedagogía y explicar por qué nosotros optamos por este modelo, por qué creemos que es bueno, por qué creemos, con mucha humildad cuando hablemos en este tiempo. Yo creo que la gente, es momento que la gente, ya están los compañeros en la Asamblea de Madrid, entre Izquierda, Unidas Podemos y demás Madrid, para saberlo todo. Los que no sabemos tanto, sabemos un poquito menos seguramente, a lo mejor pues tenemos que transmitir lo que mucha gente entenderá, que también tenemos dudas y que no sabemos qué va a pasar. Ahora, sabemos que tiene que ser de la mano con toda la sociedad, que no puede pasar las anteriores crisis, que tiene que ser compartiendo esfuerzos, pero también compartiendo soluciones, que tiene que ser implicando a la mayoría, que tiene que ser con una política fiscal más redistributiva. Eso lo sabemos, lo intuimos y lo tenemos que decir. Y cuando te digan, no, es que no se pueden subir impuestos, bueno, pues nada, entonces dejemos de aplaudir en los balcones y escondámonos dentro de casa.
Porque no os habéis fijado, por supuesto os habéis fijado, qué tontería, pero hay que decírselo a la gente, que justamente, mira tú por dónde, los sectores esenciales, esos que decimos que son nuestros héroes, que este país parece ya la Marvel, con tanto héroe que tenemos. No hay héroes por todos los lados, el héroe, tanto de menos héroes y más seres humanos que se han dejado, no la piel, se han dejado sus horas, sus miedos y sus fatigas. Pues justamente los sectores esenciales son los peor pagados. Siempre es así. Es que manda narices, pero no iba a decir otra cosa. O sea, eran esenciales y había que aplaudir heroicos los reponedores de los supermercados. Mirad la nómina. Las trabajadoras y los trabajadores de los sitios de mayores. Mirad la nómina. Los profesores sanitarios, la nómina. Los guardias civiles y Policía Nacional, mirad la nómina. Es que justamente los esenciales son los menos pagados. Pues habrá que decir también a la sociedad y que si queremos pagarles más, hay que coquinar un poquito más todos. Pues ya sí yo creo que hay que hacer la política desde la izquierda, con pedagogía, compartiendo dudas y aportando convicciones, no certezas hoy en día, porque certezas no tiene aquí ni Dios, vamos, cuando vale pronto. Diego, voy a ser muy rápida porque te va a preguntar también otro compañero, Ramón. Me imagino que te habrás enterado de la manifestación de los MIR. Me he enterado todo. ¿Qué solución le hemos dado? Porque no tiene, no conozco todo el tema, pero no tienen ni convenio. Y a mí eso me abre las carnes, pues si hay un rebrote, porque están en huelga ya. Están en huelga, pero desgraciadamente abusan mucho. Ya. Esta mañana, porque estuvieron otro día en la Asamblea de Madrid, unos representantes de los MIR, entrevistándose con Ángel Gabilondo y con José Manuel Freire, nuestro portavoz en Sanidad. Decir que además uno de los que vinieron es un compañero nuestro del partido, un chaval joven, de mi agrupación, Chamberino, ya aquí hago aquí una cuña publicitaria, pero que yo no sabía que iba ahí, que decirlo aquí después en el listado, ¿no? Pues es lo mismo, estamos viendo como la nómina que tienen, trabajando una barbaridad, creo que son unos 1.100 euros brutos, y luego tiene que completarlo todo esto con unas extras pagadas a unos precios irrisorios, ¿no? Yo creo que la Comunidad de Madrid se tuvieron que levantar de la mesa porque la Comunidad de Madrid les niega, no es que les niegue el derecho, hasta ahí no han llegado, pero niegan pues, que en este momento sea preciso. ¿Cuándo va a serlo? Lo que pasa es que yo creo que abusan de saber que su espíritu y su profesionalidad y en este caso si amor a una profesión, ¿no? Pues si hubiera la necesidad de echar el hombro iban a echar. Pero yo creo que pues es lo mismo, sí que al final de la película, desgraciadamente, si vamos a la calle a preguntar incluso a la gente muy de derecha, si debería de ser pagados con cierta dignificación su trabajo, si tienen que incorporarse, si tenemos que todo el mundo que sí. Ahora, cuando le digas tú que eso es que es más dinero, dirá, pues no, eso que lo pague quien es enfermo. Es que ellos han estado, saben que estamos con ellos, hemos llevado una pregunta a la Asamblea de Madrid y esta mañana he estado yo, no porque sea mi área ni leche, sino porque era esa gasta, hombre, y en mi casa me pareció un poco fuerte. No, después de tener reunión de la mesa esta mañana me he acercado a saludarles. Gracias, Diego. Ramón, y yo creo que acabamos porque nos quedan muy poquitos minutos. Vale. Bueno, a ver, yo primero darte las gracias también, Diego, por la cercanía y por tu exposición. Yo voy a hablar, o sea, una cosa es hacer país, gobernar, y otra cosa es hacer oposición. Obviamente es diferente. Yo voy a hablar en la situación del PSOE de hacer oposición. Yo prefiero a Díaz Ayuso para hacer oposición, no para gobernar. Prefiero a Díaz Ayuso antes que a ¿cómo se llama el de Galicia? Que a Feijóo. Prefiero a Díaz Ayuso antes que Feijóo. Quiero decir, o prefiero a cualquier otro, quiero decir que Álvarez de Toledo, además de ser un problema, es una oportunidad. O Casado, además de ser un problema, es una oportunidad para mí, digamos, a la hora de hacer oposición, no a la hora de hacer país, que es otro planteamiento distinto. Y por tanto, digo, transformemos esas situaciones que son manifiestas, claras, ante la opinión pública,
voy a ser suave en las adjetivaciones con respecto a Álvarez de Toledo o a Díaz Ayuso o a Casado, voy a ser suave en las adjetivaciones. Pero, quiero decir, eso transformemos como oposición en una oportunidad que a mí me parece importantísima. Yo prefiero tener, para hacer oposición, 3 derechas a una sola derecha. Porque 3 derechas se dividen, se debilitan entre ellas. Y eso es un elemento importante. Entonces, digo, a partir de ese análisis muy simple, digo, una cosa es el programa. El programa del PSOE los escribe de puta madre. Los tiene perfectamente estructurados. Ahora, lo que tú decías, Diego, de explicar ese programa y de que la gente le llegue a la gente, creo que es un esfuerzo importante a hacer. Queda poco tiempo, Ramón. Dos equipos. Si hay equipos, potenciarlos. Y 3, visibilidad. Visibilidad. Yo no conozco a casi nadie del ámbito de la Comunidad de Madrid. Nada más que eso. Y la película se va a mover. Tanto en Podemos como en Ciudadanos va a haber movimientos que habrá que ver lo que ocasiona. Pero nada más. Gracias. Gracias, Ramón. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, que evidentemente, lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura de izquierda clásica en el que no nos gusta hacer oposición, por lo tanto, queremos gobernar. Y además es muy complicado, y un compromiso de país, que tú decías, de un país, como decía otro, con España, pero sobre todo con los españoles y españolas, con el país, pero con los paisanos y las paisanas, más que nada. Y claro, nosotros queremos que les vaya bien. Yo creo que eso debemos de plantearlo siempre como iniciativa. Nosotros queremos que les vaya bien a ellos, no solo a nosotros para entenderlo, no solo hacen otros. Por lo tanto, es verdad que es mucho más... es otra forma de trabajar. Es una forma de trabajar realmente con personajes como Feijóo, que vende otro tipo de cara y otro tipo de historia, pues sí que trabaja de una manera diferente, con el uso de otra. Lo que hay que trabajar siempre, yo creo, siempre sea quien sea el de enfrente, es con un proyecto, una propuesta y unos compromisos claros y nítidos. E intentar que esos sean los que se compartan, y los compartan cada vez más parte de la sociedad. Estoy convencido, fíjate, convencido, Como vosotros, yo soy de Chamberí, sabéis, vosotros de Moncloa, no somos precisamente de zonas en las que el entorno sea así realmente favorable. Pero yo entré en política con 13 años en la joven Guadarroja, no te digo nada, en Chamberí, en Chamberí. Por lo cual es moral todo el mundo. Y siempre he pensado que efectivamente era un problema de convencimiento. Los mayores de Chamberí votan al PP, que es el partido que más daño ha hecho a los mayores en Chamberí. Cuando consigamos traspasar esa frontera para decirle que nosotros tenemos propuestas que son realmente más y mejores, que son más avanzadas para ellos, pero también más conservadoras para mantener un modelo de ciudad que no puede quedar en manos de la especulación. Pero claro, es un trabajo que tenemos que ir avanzando por ello, ¿no? Yo creo que nosotros no tenemos que fijarnos tanto, aunque comparto contigo que Díaz Ayuso, ella sola, un par de mañanas suelta 15 días en la televisión ella, vamos, ya está, ya sola. Pero digo, que dicho esto, no nos conformemos con eso, tenemos que hacer nosotros que vaya viendo cada vez como se decía antiguamente, Federico, como se decía, una mayoría social suficiente que nos permita hacer un cambio que no sea coyuntural, sino que sea un cambio sustancial, un cambio que se asiente en la sociedad. Hay cosas, fijaros, que se ha conseguido con unos avances sociales, unas sociedades que ya nadie da marcha atrás. Es imposible. Debemos conseguir que eso pase. Y por eso es mucha pedagogía, mucha tranquilidad, mucha difusión y utilizar algo que no utilizamos mucho, y me callo porque si no, utilizar algo que no utilizamos mucho. No tenemos los medios de comunicación a nuestro lado, no es así. Vivimos en una especie de paranoia entre los medios de la derecha o extrema derecha y algunos medios nuevos que son muy amigos de otros amigos nuestros, pero no nuestros. Estamos ahí en una especie de lago y no va a ser de otra forma. Los intereses económicos saben quién les hace daño, no se confunden. Quien puede realmente
dañar los intereses económicos de siempre somos nosotros, lo saben. El enemigo a batir no es, con todos mis respetos, Pablo Iglesias, no es el enemigo a batir. El enemigo a batir es el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que es el que puede poner en cuestión, por su fortaleza, por su propio peso en la sociedad, puede poner en cuestión esos privilegios atávicos. Pues, por lo tanto, somos el enemigo. ¿Qué tenemos nosotros que no tienen otros? La militancia. Tenemos que ser mucho más proactivos a la hora de explicar en nuestro entorno las cosas. Por supuesto que los militares tenemos el derecho, tenemos la obligación de hacerlo, tenemos el derecho a ser informados también. Tiene que llegar la información, pero tenemos que ser capaces de transmitirlo, de hablar con uno en el bar, en el tajo, como se decía antes, ¿no? Y explicar cómo son las cosas. Hay muchas cosas que no se conocen y no se valoran porque no se recuerdan de nosotros, ¿no? Y eso tenemos que hacerlo. O sea, pongo estos dos ejemplos. Va a haber una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, está en marcha porque lo han pedido los socialistas, no los demás. Y hay una comisión de reconstrucción para intentar paliar los problemas de la crisis económica en la Comunidad de Madrid porque lo han pedido los socialistas. Y hemos sido además generosos después para modificar los contenidos de la misma para que pudiera haber acuerdo para avanzar pues a cosas que pedían otros. Bueno, pues lo hemos hecho. Por lo tanto, y eso hay que decirlo hacia afuera, ¿no? Y luego querernos más, como decían los jesuitas, eso, ¿no? Eso de que por qué le preguntaban a ese, ¿no? Al rector, que cómo había conseguido ser tan populares y tan famosos en todo el mundo y tan apreciados en sus universidades. Decían que el truco estaba en que cuando ellos hablan bien de ellos mismos, incluso cuando están solo ellos, ¿no? Hablan bien de ellos mismos, pues nosotros también deberíamos de hablar de nosotros mismos. También incluso que solo sean una agrupación, ¿eh? Pero también hacia afuera. Muchas gracias, Diego. Nada. Bueno, Fanny. el Chamberí Pues, bien. muchas Ahí gracias, vamos. Diego. ¿Puedo añadir una cosa muy breve? Sí, No hay a ver. tiempo. He dicho que no creo que haya responsabilidad penal, pero la responsabilidad civil creo que sí va a prosperar y por sumas realmente cuantiosas que van a afectar en los próximos años los presupuestos de las comunidades autónomas, del gobierno de la nación y de toda entidad que haya tenido algún tipo de responsabilidad civil en esta cuestión. Los familiares de una persona que falleció después de esperar una ambulancia que nunca llegó, lógicamente van a reclamar daños y dada la magnitud de la tragedia, eso sumadas en el conjunto de España van a ser cantidades, en mi opinión, muy importantes que van a condicionar incluso la política económica. Gracias, Sergio. Fanny. Pues cerramos ya. Muchísimas gracias, Diego, por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí. Enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo en la Asamblea de Madrid y mucho ánimo para lo que os queda por delante, porque realmente no debe de ser nada fácil el trabajo parlamentario, ni con esta presidenta, ni con este PP, ni con este Vox, ni con Ciudadanos, ni con... O sea, que mucho ánimo, Diego. Y al resto, gracias otra vez por participar y nos vemos mañana en la tertulia. Gracias. Gracias, adiós. Diego, gracias. Adiós, venga. Adiós. Salud. Gracias. Gracias. Venga. Hasta luego, Diego. Gracias. Adiós, Diego, adiós. Hasta luego. Chao. A ver si puedo. Bueno, compis.